Hola queridos amigos, estoy de nuevo con ustedes por este canal para hacerles llegar nuevas reflexiones que toquen su corazón, que los motiven a avanzar hacia su despertar de conciencia o que si ya están dando pasos en él, pues que se afiancen con esa firmeza y determinación que se requiere para seguir evolucionando en ese despertar de su alma. Y bueno, quiero contarles hoy que cuando los seres humanos hacen como ese acto de reflexión para encontrar el camino y atender nuevos desafíos de la vida, a veces cuando están frente a circunstancias complejas es cuando se acuerdan del Padre Celestial y entonces se acuerdan de que Dios existe y de que ese Dios los puede ayudar a salir de ese desafío, de ese embate de las circunstancias. Y yo les pregunto, ¿por qué esperar hasta que eso ocurre para activar esa divina presencia yo soy que habita en el interior del corazón? Yo los invito a que esa activación sea permanente, sea diaria, que activemos esa divina presencia que nos recuerda que vinimos a esta experiencia humana a disfrutar, a experimentar, a crecer y a evolucionar. Y es que esa invitación también incluye que veamos la divinidad tan cercana de nosotros como es posible, porque el Padre Celestial no nos envió a esta experiencia a que exploráramos y que improvisáramos. Es tal su preocupación y su deseo de que los amados hijos estén bien ante las circunstancias de la vida, que también creó a esos ángeles de luz para enviarlos a asistirnos en esta experiencia humana. Sentir esa energía, sentir la presencia angelical es hacerlos parte de nuestra vida. Es una invitación para que vivan la experiencia. Yo coloquialmente acostumbro a decir que no me crean porque no hago doctrina, simplemente los invito a que vivan la experiencia, a que activen esa fe, a que digan, sigo confiando y sigo creyendo en que el Padre Celestial no me envió a navegar en estas aguas y a naufragar, sino que Dios me envió con todas las capacidades, habilidades y destrezas suficientes para pasar a través de aguas turbulentas y llegar a aguas tranquilas, a esas que me permiten navegar en armonía, en tranquilidad, en paz y serenidad. Así que yo los invito a que cultiven esa fe, a que crean que sí existen, que los ángeles son esos enviados de la naturaleza divina, de la creación divina, para que vivan en armonía y nos permitan encontrar esas soluciones que a veces no son tan esquivas. Y es que esos ángeles están como espectadores en una tribuna viendo cómo nosotros, seres humanos, tomamos esas decisiones y algunos las catalogan como buenas decisiones o malas decisiones. Y yo les digo que no vale la pena ponerle ese título, esa categoría, simplemente entender que esas decisiones nos conducen o a vivir en satisfacción, a vivir a plenitud o que nos hacen llevarnos a nuestros pasos a esos aprendizajes del alma, porque aprendemos con las circunstancias. Los ángeles son esa energía de Dios que está allí en esa perfecta observación y algunos podrían decirme, eso suena bonito, eso suena espiritual, pero es que mi día a día no es así. Mi cotidianidad es de una experiencia fuerte a otra. Es que me ocurren cosas que parecen zancadillas en el camino. Y yo les digo que si los seres humanos viéramos la vida desde otra perspectiva, con más bondad, con más amor y compasión en nuestro corazón, entenderíamos que se puede fluir con las circunstancias y que aquellos comportamientos de los otros seres humanos que tenemos enfrente, con los que compartimos nuestro día a día, a veces esos comportamientos nos lastiman y sentimos que están por encima de nuestras capacidades para atenderlos y superarlos. Pero yo les digo que ninguno de los comportamientos de otra persona debe lastimarnos a tal punto de hacernos sentir disminuidos o menos que ellos, porque simplemente
ellos están actuando así fuera de nuestro control, pero no solo es que no controlemos esos comportamientos, sino que ellos están actuando desde su propio nivel de conciencia, desde el origen de sus convicciones, desde sus creencias que seguramente los limitan. Entonces, cuando comprendemos que es el proceso de evolución y de vida de esa otra alma, entendemos que no lo podemos controlar, que él debe vivir su propio despertar, y entonces ahí comprendemos que debemos fluir con las circunstancias, no anclarnos en el camino, no anclarnos en esas situaciones y circunstancias en las que decimos me hirió, me lastimó, fue el causante de mis angustias o de mis tropiezos, sino simplemente la situación se presentó para que él viva su propia experiencia y aprenda de su experiencia, pero para que yo también sienta que la vida fluye para mí y que yo debo continuar en mi proceso tomando mejores decisiones y a lo mejor tomando esos aprendizajes y esas lecciones y diciéndole a Dios, gracias por esa lección, porque así aprendí. Ese fue como el examen frente a esa situación y a esa lección aprendida, que lo único que está haciendo es conduciéndolo a otro nivel. Es como si con cada examen y con cada lección aprendida nosotros subiéramos de peldaño en esa escalera de la evolución de nuestra alma, de ese aprendizaje que hace nuestro corazón. Así que tenemos mucho por aprender y mucho por implementar, pero sentir la presencia de los ángeles es sentir esa caricia del amor de Dios, es abrir nuestro corazón a enriquecer nuestro espíritu, a que todo eso que nos entrega la divinidad, todas esas experiencias, esos encuentros con otras almas, que sean valorados, respetados por nosotros, acogidos por nuestro corazón, y entendamos que nada es una circunstancia al azar, sino que todo tiene una razón de ser en ese plan divino que Dios trazó para nuestra alma. Y si bien es cierto, nos entregó ese regalo que es el libre albedrío para que pudiéramos decidir, es como decir, te dejo en el camino, te pongo en el camino, te pongo todo lo que debes vivir, pero eres tú quien decide dar los pasos o retroceder o irte por caminos alternos que seguramente nos conducen a nuevos aprendizajes. Yo te invito a que hagas ese acto de introspección y de reflexión, que tengas en tu corazón a Dios, a ese Padre Celestial, que encuentres en esa energía angelical ese apoyo para tus vivencias. Recuerda pedirles asistencia, porque de no hacerlo, simplemente los estarás dejando como espectadores, y ellos, también como tú o como yo, traen una misión espiritual, una misión para asistirte, una misión para ayudarte a encontrar las soluciones a los asuntos triviales de la vida, pero también a los trascendentales, para que te despejen esa mirada y se aparten los obstáculos de ella y puedas mirar la vida desde una óptica de amor y de percepción, digamos, acercándonos a esa percepción espiritual, no desde el acto del ser humano, de ese acto egoico, de ese acto que con su egoísmo puede lastimar, o cuando justamente esos egos están por encima de esa energía que dice, lo único que nos interesa es cómo avanzo, pero dejo a mi hermano en el camino. Es simplemente cómo avanzo, pero tomándolo a él de la mano y haciendo que también avance, que dé sus pasos, que su luz brille como la mía. Entonces, cuando hacemos conciencia de que todos merecemos brillar, que todos merecemos avanzar y que todos merecemos escalar esos peldaños en la escalera de la evolución, entenderemos que somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, que vinimos a esta experiencia con unos roles distintos, porque en esta experiencia esos diferentes roles hace que necesitemos el uno del otro para que compartamos la experiencia de la vida. Así que este encuentro que hoy me trae hasta aquí
Seguramente no es casualidad que me estés viendo, que me estés escuchando, porque retomamos estas guías del corazón, estas guías de reflexión para que nos conectemos con esa energía espiritual, para que apartemos por un momento esa esencia de vivencia humana, de vivir en esta locada carrera. Claro, todos tenemos responsabilidades y roles personales, familiares, profesionales. Eso no nos aparta de nuestra realidad, pero ese encuentro con la espiritualidad es lo que nos permite comprender y entender por qué no, digamos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y nuestras emociones tienen un resultado en nuestra propia experiencia de vida. Y ahí cuando analizamos y podemos llegar a esa luz interior, es cuando encontramos la mejor manera de trascender, de evolucionar y de vivir los desafíos de la vida desde otra perspectiva. Y qué mejor que este mes de septiembre para retomar esta actividad de entrega de mensajes de reflexión, porque en septiembre se celebra esa conexión particular con los ángeles. Es la festividad de los arcángeles. El día 29 celebramos esa gran festividad para los arcángeles y algunos son más reconocidos que otros. Muy seguramente ustedes habrán oído hablar y a quienes les llama la atención este tema de los ángeles, por supuesto que tienen presentes al arcángel Miguel, Rafael y Gabriel. Son los más reconocidos, son los que están seguramente en los credos religiosos, en la Biblia se mencionan para los católicos, los cristianos también saben de su existencia. Es que todos tenemos esa misma afiliación, unos con unas convicciones todas absolutamente respetables, porque aquí no estamos hablando de religiosidad, sino de espiritualidad. Y entonces ahí es cuando todos entendemos que somos y provenimos de la misma fuente divina del amor, que somos uno con Dios y con ese ser supremo que nos enseñó a amar y que nos condujo a esa enseñanza que nos dejó Jesús como el gran maestro. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que nunca se nos olvide ese mandamiento del amor que nos une a la experiencia del otro, que nos hace condolernos de sus circunstancias y de su situación, pero que también nos motiva a tomarlo de la mano para que avance con nosotros. Entonces, es esa celebración de los arcángeles que también merece nuestra atención. Y el arcángel Miguel es esa energía azul violeta, como la de mi espacio angelical, que nos permite estar protegidos, estar orientados, recordar que su nombre significa quien como Dios, y es que ese es ese príncipe de los arcángeles a quien Dios encomienda esa misión de derrotar el mal. Y hoy en día nuestro planeta, nuestras naciones, nuestra propia vida y en nuestra cotidianidad encontramos esos seres que de alguna manera con sus actos lastiman al otro, lo atropellan en una locada carrera por llegar a la meta. Así que la invitación es a protegernos con su energía, a cubrir nuestra energía con esa energía azul violeta de protección para que demos esos pasos sin miedo, con valentía, con valía. Es que el arcángel Miguel genera en nuestro interior esa fuerza, nos recuerda que somos fuertes y que no nos debemos quedar anclados en ese sentimiento de debilidad o de sentir que somos de alguna manera menos que otra persona porque esa persona es exitosa o porque esa persona es popular o porque a esa persona le rodean otros y entonces nos sentimos a veces como anclados en una sensación de soledad. Eh, y eso no debe permitirse desde nuestro corazón. Hay que afianzar esa confianza en nuestras propias capacidades que también nos conducen al éxito y que de alguna manera no afecta el momento en que hagamos conciencia de ello. Lo importante es hacerlo, es entender que vinimos con todas las capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos y nos dio Dios esos talentos para venir a esta experiencia. Así que es el momento de activarlos, de desarrollarlos y de emprender ese camino del conocimiento para afianzarlo.
Y el arcángel Gabriel nos enseña esa bondad de la comunicación, nos enseña cómo ser asertivos con nuestras palabras. Y ser asertivo con nuestras palabras es, aparte de utilizarlas de manera apropiada, es poder expresar desde el corazón aquello que el otro debe conocer de nosotros mismos, o de la manera como nosotros podemos expresar lo que sentimos, lo que hacemos y lo que entendemos de la vida. Entonces el arcángel Gabriel también nos da esa energía de purificación en nuestra alma, esa energía que limpia, esa energía que es como esa agua cristalina con la que nosotros limpiamos el alma. Y el arcángel Rafael, otro de los más reconocidos, y es porque su nombre significa sanación de Dios. Y cuando hablamos de la sanación, tiene que ver con la parte física de alguna manera, pero también con esa sanación del alma, porque esas emociones contenidas y esas cosas que nos han lastimado a través de los años y que se han quedado ancladas en nuestra experiencia, después, con el tiempo, es lo que esas heridas se han quedado ahí, o esas emociones contenidas, y con el tiempo lo que hace es que se manifiesten en nuestro cuerpo físico, y es allí, en ese cuerpo físico, cuando sentimos que la enfermedad aparece, o que hay síntomas que incluso no se diagnostican desde su origen, y le damos solamente como ese valor a cómo solucionarlo de la manera física. Pero esa herida sigue en el alma, esa herida sigue en el corazón. Esa experiencia que se tuvo en el pasado hace que esos recuerdos, que seguramente marcaron una pauta, un antes y un después, es lo que está haciendo el origen de ese síntoma o de esa enfermedad. Y con la luz del arcángel Rafael también podemos sanar, podemos salir adelante desde que tengamos esa voluntad de limpiar nuestra alma, de soltar esas cargas, de comprometernos con nuestro propio bienestar. El arcángel Rafael fortalece el compromiso. Entonces no solo es el compromiso con otros, sino conmigo mismo. Cómo yo puedo avanzar en esa limpieza y en esa sanación. Y hay otros arcángeles, tal vez menos reconocidos, pero que sí existen y que su fuerza está inspirada en la creación de Dios. El arcángel Chamuel, por ejemplo, que lo hemos escuchado como el arcángel del amor. Y aparte de ser ese amor apasionado, ese amor de pareja, no, el arcángel Samuel nos habla del entendimiento y la comprensión con el otro, nos habla de ese amor incondicional, de esa empatía que debe estar presente en nuestra vida para sentirnos fieles a esa enseñanza y a ese mandamiento que nos fue entregado por la divinidad. El arcángel Jofiel, ese arcángel que despierta esa actividad intelectual, esa actividad como esa mente sabia que nos permite encontrar las soluciones, que nos permite visualizar otra expectativa de vida, que nos permite ver los caminos hacia los que nos debemos conducir, pero haciendo uso de esa información que recibimos, ese gusto por estar informados, por aprender, por adquirir nuevos conocimientos. Recuerden siempre que el conocimiento cobra sentido en nuestra vida cuando lo ponemos al servicio de otro ser humano, cuando también lo transmitimos a otro ser humano para su propio aprendizaje. Es ahí cuando nuestra voz se hace presente para entregar ese talento y ese conocimiento y todo eso que hemos aprendido y que hemos aplicado en nuestra vida. Si de alguna manera eso contribuye para que ese otro ser humano pueda hacer su propio despertar, pueda dar sus pasos con firmeza, aumentar esa determinación en sus decisiones y sentir que tiene un lugar en esta vida, que se merece ser feliz y que se merece disfrutar el camino, es el momento de abrir las puertas del corazón y entregarlo con esa sabiduría que el arcángel Jofiel inspira en el ser humano. Y el arcángel Jofiel también es un arcángel maravilloso cuando deseamos ordenar la vida.
ordenar la casa. Algunas personas toman las palabras y dicen cómo reaccionan frente a sus circunstancias y parece en su acto de reflexión decir que su vida es un caos, que su vida está desordenada, que no le encuentran sentido. Pues yo les digo que se tomen de la mano o de la energía del arcángel Jofiel para entender que las cosas sí se pueden ordenar, que hay un antes y un después, que no afecta el hecho de que digan, ay, pero es que de aquí para atrás fueron tantos años en el que fui desordenado. Siempre hay un momento y nunca es tarde para tomar la decisión. Entonces hay que ordenar la vida, hay que ordenar la casa, hay que ordenar los pensamientos, porque cuando esos pensamientos llegan y nos atacan y fluyen de una manera desordenada, entonces es como que nos volvemos inestables, estamos aquí, pero nos sentimos allá, pero soltamos lo que estamos haciendo y vamos como dando tumbos entre lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, en los objetivos que queremos cumplir y se nos olvida que hay que ponerle un orden a la vida y saber que cada acción que desarrollemos, que cada paso que demos, pues nos está encaminando a llegar a esa meta. Y esa meta debe permitirnos disfrutar cada paso de la vida. Es decir, que cada acción que tomemos debemos disfrutarla en el momento presente, en el aquí, en el ahora. Por supuesto, con un sueño trazado o con una visión de futuro, pero no ansiosos por lo que va a pasar mañana, sino disfrutando lo que estamos haciendo hoy y que seguramente hacerlo bien nos permite ir dando esos pasos con firmeza hacia ese logro o ese deseo o esa meta que nos hemos trazado y apartando de alguna manera nuestra vida del dolor del pasado, quedándonos con las enseñanzas, pero liberando ese dolor, ya no hace parte de nuestra vivencia presente. Entonces, ahí les dejo esas enseñanzas y todo eso que está fluyendo en mí para entregarles a ustedes. Asimismo, hay otro arcángel que no es tan reconocido, que lo escuchamos, pero no encontramos o no conocemos seguramente cuál es su esencia, y es el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es ese arcángel que nos ilumina y nos abre puertas. Es como ese arcángel que nos da ese empujoncito para que atravesemos esa puerta, para que miremos los caminos abiertos, para que veamos en cada situación una nueva oportunidad. Y algunos dicen, wow, pero ¿cómo me va a decir eso si la semana anterior perdí mi trabajo? Entonces, ¿dónde está la nueva oportunidad? La nueva oportunidad está en que seguramente está allí esta experiencia para que renueves tus capacidades, para que confíes más en ti mismo, para que te lances a hacer algo diferente, para que tengas nuevos comienzos. Y el arcángel Uriel te está diciendo, la abundancia es una provisión que proviene de la divinidad, pero que al mismo tiempo te está invitando a que la consigas por tus propios medios, por tus propios esfuerzos. Es que no basta esperar que todo nos llegue de la manera más suave y literal, sino que nuestro esfuerzo nos permita conseguir aquello que nos trazamos como meta o como objetivo o como propósito, esos grandes sueños que todos tenemos derecho a construir y que con nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones estamos caminando hacia ellos. Y también aparece entre los arcángeles alguno que ha sido nombrado como el arcángel de la transmutación de la energía, y ustedes, algunos conocerán a quién me estoy refiriendo, pero es el arcángel Zadkiel. El arcángel Zadkiel nos invita a transmutar esa energía de baja vibración en energía de amor. Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué llama energía de baja vibración? Esas envidias, esos rencores, esos egoísmos, esas rabias que sentimos hacia nuestro propio hermano, hacia la persona que convivió con nosotros en otra experiencia, seguramente fue ese compañero de vida o seguramente fue ese compañero de trabajo y todavía guardamos ese recuerdo que nos lastima,
que esas cosas que se dicen, es que nunca lo voy a olvidar. No, suelten esas cargas, entréguelas a la divinidad, entrégueselas al arcángel Zadkiel y díganle, llévatelo a ese tubo de drenaje donde llega la energía proveniente del universo, esa energía que merece ser transmutada con esa ayuda de la llama violeta, esa llama que transforma. Y esa llama que transforma no solamente va a transformar esos sentimientos, esos pensamientos y esas emociones de rabia, de rencor, de envidia, de tristeza, incluso de nostalgia, de melancolía. Cuando se recuerda y se evoca el pasado con ese me lastimó, es esa melancolía que se despierta en el tiempo presente por algo que ya ocurrió, que no podemos cambiar, que seguramente provino del proceso de evolución de esa otra alma que en algún momento nos lastimó o que sentimos que nos equivocamos en nuestras decisiones y lamentamos haber tomado ese camino al que nos condujeron, pero no, lo importante es que la vida y la experiencia de vida se enriqueció. Así que suelten esa tristeza y esa melancolía, déjenla salir, siéntanla por un momento, saquen la emoción, pero digan, ya la sentí, ya la viví, ya la exterioricé y ahora retomo mi tiempo presente y digo, gracias por esas experiencias, porque muy seguramente hoy no serían lo que son si no hubieran vivido esa experiencia que seguramente fue dura, fue difícil, pero fortaleció su espíritu. Así que esa es la invitación. Transmuten esa energía, entréguenla al arcángel Zadkiel y permitan que esa llama violeta haga ese giro y esa limpieza en su corazón y entonces aparezca la compasión, la misericordia, la empatía y el verdadero amor que solo proviene de Dios. Otro arcángel que también merece ser nombrado es el arcángel Janiel, y es ese arcángel que nos invita a confiar en que después de las aguas turbulentas siempre viene la calma. Hemos escuchado eso muchas veces en nuestra vida, pero seguramente no le habíamos encontrado ese sentido. Y es que nunca es tarde, podemos estar pasando por esas aguas turbulentas, pero cuando respiramos profundo, inhalamos paz, serenidad y tranquilidad y exhalamos miedo, angustia y ansiedad, podemos ver la vida, las aguas de otra manera. Podemos ver cómo estamos evolucionando para llegar a aguas tranquilas, a nuevos comienzos. Seguramente situaciones que nos sacan de esa zona de confort, pero que estimulan la innovación con nuestro propio ser. Esa palabra sí que está de moda, innovar. Pero innovar significa hacer un alto en el camino y crear. Entonces hay que activar nuestra creatividad. ¿Cómo y de qué manera podemos vivir una experiencia de vida más sana, más serena y más tranquila? Sí se puede fluir con las circunstancias. Soltemos las cargas y entendamos que cada uno trajo su propio proceso de evolución para hacer. Entonces, que lo que haga el otro no me lastime, no me hiera, no me duela, sino que yo confíe en que Dios tiene para él su plan divino, pero para mí también. Y mi plan divino implica fluir y saber decidir. Y entonces también aquí la invitación es apartemos esas creencias que nos limitan, apartemos esa sensación de no soy capaz. ¿Cuántas veces los seres humanos se repiten es que no soy capaz? Y entre más se lo repiten, su ser, su energía y su conciencia más se lo cree. Entonces, ni siquiera lo verbalicen. Al contrario, dense fuerza y entereza para decir sí soy capaz, sí puedo. Dios puso en mí esa capacidad, esa habilidad y esa destreza y sé que lo voy a lograr. Y cuando ustedes más bien se repiten eso para salir adelante, para encontrar la solución y para hacer uso de ella, encontrarán que los resultados son bien diferentes a cuando ustedes mismos actúan con su propia palabra en detrimento de su propia experiencia de vida.
Entonces, esas experiencias o de que no somos capaces o de que no estamos hechos para esto o de que definitivamente debemos claudicar o declinar porque hay otros que pueden saber más que nosotros, claro, porque ellos seguramente evolucionaron en ese camino de otra manera, evolucionaron y no decimos que más rápido o de mejor manera, porque no hay uno mejor ni otro peor, al contrario, simplemente son los momentos diferentes de evolución. Entonces es como si todos estuviéramos en este mismo camino de aprendizaje, pero unos van en un curso más avanzado y otros en este curso en el que todavía falta trecho por recorrer, pero no está mal ni está bien, simplemente estamos en diferentes niveles de conciencia, no para sentirnos menos los unos que los otros, sino para entender nuestros propios procesos de vida. Así que esta es una excelente oportunidad para habernos acercado un poco más al conocimiento de los arcángeles, a saber cuáles son esas energías o esas misiones que ellos traen para conectarse con nuestro propio corazón, para conectarse con nuestra propia vida. Es la invitación a que estemos en permanente contacto, que visiten mi web, allí también estaré registrando nuevos artículos y nuevos conocimientos para ustedes, para que enriquezcan su espíritu, porque todo esto que he profundizado a través del camino de la angeología, a través también de esos procesos de coaching que he desarrollado y los que estoy en este momento en desarrollo, en curso, atendiendo, acompañando a seres humanos a su proceso de entendimiento personal para que vean que sí son capaces y que dentro de su propio corazón se encuentran los recursos suficientes para avanzar por el camino de la vida sintiendo plena satisfacción con su experiencia de vida, con su tabla de lecciones aprendidas, pero al mismo tiempo pudiendo disfrutar esta experiencia y sabiendo que ese plan divino los conduce a esa conexión del despertar. También tendremos en septiembre el Angelical Meeting y ya ustedes habrán visto que allí estaré con una ponencia que se titula Rayos de Luz para un Mundo en Transformación. Qué bonito poder entregar al planeta esos mensajes canalizados. Es que a los seres humanos seguramente nos falta como hacer esa reflexión y encontrar y ver en el otro ese espejo de mi experiencia. Es entender que cuando se juzga al otro por su comportamiento, seguramente hay algo que la vida me quiere mostrar. Hay algo en mi propio corazón, en mis propias acciones y en mis propios comportamientos que distan de la perfección, pero que lo que nos conducen es a construir un paso más hacia esa mejor versión de nosotros mismos. Y ya en el mes de octubre tendré ese nuevo curso de consultoría con 22 cartas de arcángeles para entregarles a ustedes ese conocimiento, esa conexión, cómo establecer esa conexión con esas esferas arcangélicas, como su corazón, así como el mío, que se conecta con esa energía angelical, puede recibir también esa guía, esa orientación para sus propias vidas. Quienes me han escuchado en algunas de mis conferencias, en otras ponencias y en algunas entrevistas, he contado cómo durante 2 años de estos 10 que lleva el ejercicio de mi misión espiritual, durante esos primeros 2 años hice todo ese proceso de canalización de mensajes angelicales exclusivamente para que me orientaran en mi propio caminar, haciendo esa reflexión al interior. Es como haber desnudado el alma, haberla puesto de cara a mí en todas las experiencias, habiendo comprendido por qué tuvo ese origen o esa experiencia, ocurrencia en mi experiencia de vida, en mi situación, en mis circunstancias, y haberle encontrado sentido a esos diferentes sucesos. Unos me enriquecieron y me hicieron muy feliz y otros me trajeron lecciones para aprender. Pero
durante esos 2 años que hago ese proceso de reflexión, les puedo decir que sí se puede, que sí existe esa guía angelical con conocimiento de causa, si nos dejamos guiar, si nos dejamos orientar, si nos dejamos tomar esas experiencias, esas vivencias y empezamos a hacerlos parte de nuestra vida. La vida sí fluye en otro sentido, con otra perspectiva y con otra visión de todo lo que nos ocurre. Así que esa invitación es a que activen esa espiritualidad y esa emoción que significa para ustedes también poderse conectar con sus ángeles. Es que ellos son una energía llena del amor de Dios y por esa razón no producen miedo ni angustia. Al contrario, son una caricia para nuestra alma. Así que es la invitación para que eh, se inscriban. Ya están las inscripciones abiertas, ya está publicado. Me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir al correo azulvioleta espacioangelical@gmail.com. En la web también hay contacto directo, que los lleva a mi WhatsApp y allí podemos concretar esa inscripción a ese curso que les permitirá no solo abrir esa puerta, esa conexión con los arcángeles, sino recibir su guía y su orientación y aparte de todo conocer ese hermoso sistema de interpretación de la energía de los arcángeles, ese sistema de 22 cartas de arcángeles que fue canalizado por Ángeles Ariel y que ha compartido conmigo ese conocimiento para que asimismo yo sea en mi misión ese efecto multiplicador para que más personas puedan recibir esa guía de los arcángeles directamente de ellos con la bondad y el amor que alberga su propio corazón. Así que anímense a hacer esa inscripción y a recibir esos mensajes que pueden canalizar y que pueden entender a partir de la interpretación y del amor que solo proviene de Dios. Basta con tomar la decisión. ¿Recuerdan su libre albedrío, ese maravilloso regalo de Dios? Bueno, pues es la oportunidad para que se inscriban o para que contacten, para que ingresen a la web, para que allí vean también todas las actividades que iré desarrollando en lo que falta del 2025 y se conecten ustedes con su propia espiritualidad, con su propio ser, con actos reflexivos, con esa posibilidad de meditar hacia su propio interior, de encontrarse en ese plano espiritual con la divinidad y con el amor divino de Dios. Así que, bueno, aquí yo los dejo, me despido y confío en que esto sea un acto de amor y de reflexión para ustedes también. Hasta pronto.